Frank estaba atado a su asiento. Era uno de los afortunados. Este viaje era su salida, una oportunidad de dejar el planeta y escapar del país que le había abandonado. Todo lo del pasado iba a quedar atrás, lo cual era bueno para él. Sus opciones eran pasar 10 años en una celda o 5 años en la Luna. La Luna era la opción obvia. No tendría que preocuparse por si se le caía el jabón o le daban una paliza mientras dormía. Además, su familia sería compensada, y bien compensada. ¿Qué podría ser mejor? Siempre había soñado con ir al espacio. Ahora tenía un viaje gratis, con todos los gastos pagados, cortesía del gobierno. Hace 20 años habría sido una quimera. Ahora era el menor de dos males. Aunque estos viajes habían sido rutinarios durante los últimos 6 meses sin ningún incidente, Frank seguía nervioso. Recordaba todos los desastres de años anteriores. Como era un adolescente en 1999, no había vivido de primera mano las primeras catástrofes. Era demasiado joven para recordar el desastre del Challenger, pero había visto los vídeos. Sin embargo, recordaba claramente la tragedia del Columbia. Empezó a sudar. Miró a los oficiales que le acompañaban en el transbordador. Uno de ellos sonreía, un pequeño pero grato consuelo. El otro tenía su habitual expresión pétrea. «No te preocupes, Frank», dijo el oficial Steele. «No hay nada que temer. Es solo un viaje rápido. Luego serás libre para servir a la humanidad». Los motores empezaron a rugir y la respiración de Frank se aceleró. El piloto era experimentado. Había volado en 20 misiones a la Luna sin un solo problema. Frank no sería el primer convicto enviado a la Luna. Este era el nuevo enfoque del gobierno: ofrecer a los convictos la opción de ir a la cárcel o trabajar para construir una nueva civilización en la Luna. Claro, era peligroso, pero no era más peligroso que estar en la cárcel. En la Luna no se permitía ir a ningún condenado por asesinato, lo que redujo a cero la tasa de muertes violentas, al menos en términos de asesinatos. Por supuesto, los accidentes eran inevitables. No importaba en qué roca viviera una persona, no podía evitar esa realidad. 10, 9, 8 puntos. La cuenta regresiva comenzó. Frank cerró los ojos y los recuerdos se proyectaron en la parte posterior de sus párpados. No eran sus momentos más orgullosos, pero no había tenido otras opciones. Su familia se moría de hambre. Había sido una época difícil para su país y lo seguía siendo. Las tasas de desempleo eran más altas de lo que habían sido desde la Gran Recesión. Frank nunca creyó que el país se hubiera recuperado de verdad. El gobierno afirmaba que sí, pero esas afirmaciones parecían estadísticas infladas y mentiras. La vida no era como cuando él era niño. Tal vez fuera solo la ingenuidad de la juventud, pero algunas cosas eran innegables. ¿La mayor diferencia? Estados Unidos ya no tenía presidente. Ahora los líderes eran elegidos de por vida, y el mismo hombre había estado en el poder durante los últimos 5 años, y seguiría en el cargo cuando Frank regresara. El transbordador empezó a temblar al despegar. Aunque Frank podía mirar por la ventanilla, prefirió no hacerlo. La velocidad del transbordador era mucho mayor de lo que se sentía cómodo experimentando de primera mano. Solo cuando atravesaron la atmósfera, Frank se sintió seguro para abrir los ojos. El oficial Steele se estaba desabrochando el arnés. El otro oficial, Walters, ya flotaba por la cabina. El miedo que se había apoderado de Frank fue sustituido por un repentino entusiasmo. «Esto es como volar», pensó, y así fue. Una vez que consiguió desabrocharse el arnés con manos temblorosas, se impulsó suavemente desde la silla, haciendo el mismo esfuerzo que le costaría ponerse de pie. Pero en lugar de ponerse de pie, flotó hacia el techo de la lanzadera. Frank estuvo flotando durante horas, con una sonrisa dibujada en la cara. El agente Steele se le acercó varias veces para charlar, pero la alegría que sentía Frank era demasiado profunda para interrumpirla. Por primera vez en su vida, sentía que había conseguido algo que valía la pena.
Solo deseaba que sus hijos estuvieran allí para verlo. La cena, sin embargo, fue menos emocionante. El piloto había vuelto a desactivar la gravedad, negando a Frank la posibilidad de comer orbes flotantes de comida. Probablemente fue una decisión acertada. El capitán mencionó que dejar que la comida flotara libremente a menudo provocaba náuseas. Sin embargo, elegir la luna en lugar de la prisión tenía sus desventajas, aparte de la comida. No ver a su familia durante una década sería duro. Ni siquiera podría llamarlos durante los primeros 3 meses. Después de eso, solo se le permitiría una llamada al mes. El agente Walters entró en la habitación. El murmullo de la conversación cesó de inmediato. Steele era accesible y amable, siempre que se le tratara con respeto. Walters, en cambio, tenía fama de duro e implacable. «No debería estar aquí, señor Ratz», dijo Walters, dirigiéndose directamente a Frank. Las miradas de todos los presentes se dirigieron a los dos hombres. Frank se sintió aliviado de que solo hubiera 6 pasajeros a bordo del transbordador. Aún así, los 6 pares de ojos le observaban ahora. «¿Qué quiere decir, señor?», preguntó Frank vacilante. «Eres un convicto», dijo Walters con un tono gélido. «Deberías estar en una celda, no tener la oportunidad de tu vida. Hay gente mucho más cualificada que debería estar aquí. ¿Qué eras otra vez?» «Ah, claro, un basurero. No hay mucha necesidad de eso en la luna, ¿no te parece?» Frank no respondió. Simplemente se levantó y salió de la habitación. Al pasar junto a Walters, vislumbró la sonrisa de suficiencia del hombre. A la mañana siguiente, Frank se alegró de ver que Walters no estaba en el comedor mientras desayunaba. Sin embargo, Steele estaba allí, y Frank se reunió con él. Se sentía bien hablar con alguien que no lo trataba como basura. «No te preocupes por Walters», dijo Steele, guiñándole un ojo. «Solo está disgustado porque tiene que volver». «No importa», respondió Frank. «Pronto me libraré de él. ¿Cuánto dura este viaje de nuevo?» 3 días, 7 horas y 15 minutos, contestó Steele. Frank empezó a comer, pero dudó antes de hacer su siguiente pregunta. «¿Por qué lo has hecho?», dijo Steele, sorprendiendo a Frank. «Tenías una familia, una vida. Debía de haber otra forma de ganar dinero. ¿Asaltar con un arma mortal y robar a la gente en el centro comercial? ¿Cuánto creías que ibas a ganar?». Frank juró haber oído compasión en la voz de Steele. Dudó antes de contestar. «No tuve elección», dijo finalmente. «Yo era el único que aportaba dinero. Mi mujer no podía trabajar por el bebé. Incluso si pudiera, no podríamos permitirnos una niñera. Apenas ganaba lo suficiente para mantenernos alimentados, y luego perdí mi trabajo». Steele asintió, escuchando sin juzgar. Por primera vez en años, Frank sintió que se le quitaba un pequeño peso del pecho. Había hecho lo que creía que tenía que hacer. ¿Estuvo bien? Probablemente no. Pero era su realidad. Steele cambió de tema de conversación, percibiendo la incomodidad de Frank. «Esta es una misión especial», comenzó. «En los próximos 10 años, el gobierno proyecta que habrá atmósfera en la Luna. Ahí es donde entras tú. Trabajarás con científicos para ayudar a crear esa atmósfera, construir casas y prepararte para las oleadas de gente que vendrán». Frank asintió con la cabeza, un poco animado. La idea de ser un pionero, de formar parte de algo más grande que él mismo, le daba esperanzas. Tal vez esto no sería tan malo después de todo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su familia. «¿Crees que hay alguna posibilidad de que pueda hacer una llamada una vez que aterricemos?», preguntó Frank, con voz casi suplicante. La expresión de Steele se suavizó, pero negó con la cabeza. «Sabes que no puedo hacer eso, Frank. Las normas son estrictas. Tu familia sabrá que estás a salvo por los pagos que reciban». Frank suspiró, resignado. No era la respuesta que quería, pero sabía que insistir no serviría de nada. Steele le dio una palmada en el hombro, un pequeño gesto de empatía que Frank agradeció más de lo que esperaba. Ese mismo día, cuando Walters entró en el comedor,
el ambiente se volvió tenso. Frank estaba sentado con Steele, terminando de comer. Walters hizo una mueca, con los ojos entrecerrados mientras se acercaba. «Creí haberte dicho que este no era tu sitio, Rats», dijo Walters, con una voz cargada de desprecio. «Déjalo en paz», intervino Steele, con tono firme pero tranquilo. Frank trató de ignorar la presencia de Walters, concentrándose en los últimos bocados de su comida, pero Walters no cejó en su empeño. «Estás ocupando el espacio que merece otra persona, alguien cualificado. Eres un convicto, Rats, no un pionero». Frank apretó los puños. Su temperamento amenazaba con desbordarse, pero sabía que no debía tomar represalias. Agredir a un oficial, especialmente en esta misión, solo empeoraría su situación. En lugar de eso, se levantó, limpió su plato y se marchó sin decir palabra. Walter sonrió satisfecho de su victoria. El transbordador aterrizó por fin en la luna. Frank contempló el paisaje alienígena, con la emoción mezclada con la aprensión. La base no era lo que había imaginado. En lugar de extensas ciudades o cúpulas futuristas, solo había 10 burbujas de cristal esparcidas por la superficie lunar. Algunas albergaban pequeños jardines, otras equipos y suministros. En el centro había una gran burbuja, cuya estructura dominaba el árido paisaje. «Ese es el ayuntamiento», explicó Steele. «Bueno, lo más parecido que tenemos a uno. También es el centro de investigación. Todo lo que ocurre en la Luna se planifica y desarrolla allí». Frank siguió a Steele y Walters hacia la burbuja principal. El paseo por la superficie lunar fue surrealista, la ingravidez de sus movimientos a la vez estimulante y desorientadora. Una vez dentro, se quitó el casco y se sorprendió al comprobar que la atmósfera de la burbuja era cálida y respirable. «Este es Steve Holland», dijo Walters, presentando a un hombre enjuto, pelirrojo y con gafas gruesas. «Es el que manda aquí». Steve saludó cordialmente a Frank, con voz grave pero torpe. «Bienvenido, Frank. Has hecho bien en venir aquí. Es un trabajo duro, pero significativo». Frank asintió, tratando de asimilar lo que le rodeaba. Steve lo condujo al alojamiento que le habían asignado. Una estructura pequeña y tosca, hecha de roca lunar gris. Distaba mucho de ser lujosa, pero era un paso adelante con respecto a una celda de prisión. Mientras Steele y Walter se preparaban para salir, Steele se volvió hacia Frank. «Cuídate, Frank. Si necesitas algo, habla con Steve. Él cuidará de ti». Frank los vio marcharse, sintiendo una punzada de soledad. Ahora estaba solo. 3 semanas después, la comunicación con la base lunar se cortó. Steele y Walters fueron enviados a investigar y llegaron antes de lo esperado. Al acercarse a su lanzadera, vieron el enorme agujero en la burbuja principal, su estructura comprometida. La visión les produjo un escalofrío. En el interior reinaba el caos. Los equipos estaban esparcidos y los papeles revoloteaban sin vida por el suelo. El aire estaba inquietantemente quieto. Primero encontraron el cuerpo de Steve, cuya piel tenía un tono púrpura verdoso enfermizo y rezumaba una baba oscura y viscosa. A su alrededor brotaban extraños hongos verdes con manchas moradas y pequeñas aberturas en forma de boca. Steele pinchó uno de los hongos con un lápiz. Soltó una tenue bocanada de niebla verde que quedó suspendida en el aire de forma antinatural. El sonido de un crujido atrajo su atención. Frank salió de detrás de un escritorio, con el traje espacial todavía puesto. Se abrazaba las rodillas, con el rostro pálido y los ojos hundidos. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Steele con voz temblorosa. La respuesta de Frank apenas fue un susurro. «Sacadme de aquí. Llévenme a la cárcel. Prefiero estar allí que pasar un minuto más aquí». Steele y Walters intercambiaron miradas incómodas antes de ayudar a Frank a ponerse en pie. Lo guiaron hasta el transbordador en silencio, con pasos apresurados y pausados. La visión del cadáver de Steve y de la extraña vegetación les había conmocionado,
pero estaban demasiado concentrados en salir de la Luna como para pensar en ello. El viaje de vuelta a la lanzadera orbital fue tenso. Frank estaba sentado en silencio, tembloroso, con la mirada perdida, como si esperara que algo surgiera de las sombras. Steele y Walters se abstuvieron de pedirle detalles, decidiendo esperar hasta que estuvieran a salvo a bordo de su nave. Una vez dentro de la lanzadera principal, Frank se derrumbó. Enterró la cara entre las manos, con el cuerpo destrozado por los sollozos. Steele le puso una mano en el hombro y Walters le sirvió un vaso de agua. «Tómate tu tiempo, Frank», le dijo Steele con suavidad. «Cuando estés preparado, cuéntanos lo que ha pasado». Frank tardó varios minutos en serenarse. Cuando por fin habló, su voz era ronca y temblorosa. «Empezó unos días después de que te fueras. Empezó. Steve encontró algo vivo». Steele y Walters intercambiaron miradas de inquietud. «¿Vivo?», preguntó Steele. «¿Quieres decir como una planta o un organismo?». Frank asintió. «Al principio solo era una muestra, una extraña espora que encontraron en el suelo cerca de una de las burbujas agrícolas. No parecía peligrosa, solo una rareza. Steve estaba entusiasmado con ella. Dijo que podría revolucionar lo que sabíamos sobre la biología en la Luna». La voz de Frank se quebró al continuar. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. La espora creció rápido, demasiado rápido. Se extendió por todo el laboratorio, adhiriéndose a todo lo que podía. Equipos, paredes, personas. Walter se inclinó hacia adelante, con expresión escéptica. «¿Estás diciendo que esta cosa atacó a la gente?». Frank volvió a asentir, con el rostro pálido. «No directamente, pero una vez que las esporas entraban en el organismo de alguien, este cambiaba. Al principio era algo sutil, un comportamiento extraño, como perder el conocimiento o murmurar cosas sin sentido. Pero luego empeoró. Sus venas empezaron a abultarse, su piel se volvió morada y dejaron de ser ellos mismos». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Steele, con un tono firme pero teñido de inquietud. «Se volvieron violentos», dijo Frank, bajando la voz a un susurro. «Atacaban a cualquiera que no estuviera infectado. Era como si las esporas se hubieran apoderado de sus mentes. Ya no eran humanos». Steele y Walters escucharon atónitos cómo Frank relataba los horrores de los que había sido testigo. «Intenté detenerlo», continuó Frank. «Rompí la cúpula para cortar el oxígeno, pensando que frenaría la propagación. Funcionó, pero no los detuvo. Los infectados seguían llegando, incluso cuando el aire se escapaba. Tuve que luchar. No quería, pero eran ellos o yo». Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Maté a gente, Steele, a gente buena, pero ya no eran ellos mismos. No sé qué otra cosa podía haber hecho». La atmósfera de la lanzadera estaba cargada con el peso de la historia de Frank. Steele y Walters no le presionaron más, intuyendo que había llegado a su límite. En su lugar, se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando la lanzadera se preparaba para volver a la atmósfera terrestre, Steele se inclinó hacia Walters. «¿Le crees?», le preguntó en voz baja. Walters dudó, con la mirada fija en la ventana. «No lo sé, pero pasara lo que pasara ahí arriba, no era normal». Steele asintió y miró a Frank, que se había quedado dormido. «Tenemos que informar de esto. Todo». De vuelta en la Tierra, Frank fue inmediatamente puesto bajo custodia para ser interrogado. Steele y Walters presentaron sus informes detallando todo lo que habían visto y oído. El gobierno inició una investigación sobre el incidente, pero muchos de los detalles eran confidenciales, por lo que el público no sabía nada. Se extendieron los rumores sobre lo que había ocurrido en la Luna. Algunos creyeron la historia de Frank y la consideraron una prueba de vida extraterrestre. Otros la descartaron como los delirios de un hombre desesperado. La verdad seguía siendo esquiva.
enterrada bajo capas de burocracia y secretismo. Para Frank, la pesadilla nunca terminó. Incluso en la relativa seguridad de una celda, le perseguían los recuerdos de lo que había presenciado. El sonido de las esporas liberando su niebla tóxica resonaba en su mente, un recordatorio constante de los horrores a los que había sobrevivido. Y aunque la luna permanecía en silencio, la pregunta persistía. ¿Qué más podría estar esperando ahí fuera, oculto en las sombras del cosmos? Las secuelas de la misión a la Luna se convirtieron en objeto de incesantes especulaciones. Aunque el relato de Frank era confidencial y solo se compartía con altos funcionarios del gobierno, los rumores de su historia se filtraron a través de canales no oficiales. Los teóricos de la conspiración se aferraron a la historia, tejiéndola con relatos sobre vida extraterrestre y experimentos lunares secretos. Mientras tanto, la vida de Frank se sumía en una espiral de confusión. En los meses siguientes a su regreso, Frank fue sometido repetidamente a rigurosas evaluaciones psicológicas. Los médicos no lo tacharon de loco, pero observaron signos de un grave trastorno de estrés postraumático. Las constantes pesadillas de Frank, su incapacidad para dormir más de unas horas seguidas y su miedo obsesivo a la contaminación hacían imposible su reintegración en la vida carcelaria.